Bueno, buenas, ¿cómo están? Recién, a ver, acomodamos para que nos veamos cómodos ambos. Antes de entrar en mi perfil de Chandra Durga, que estamos haciéndolo por acá. Bueno, no estamos pudiendo abrir vivos todavía de esta cuenta, de la cuenta de Sagrada Llama. Y tampoco lo estoy pudiendo hacer desde mi cuenta original, que es saludamos, la cuenta de Chandra Durga Alma Canal. Así que lo estamos haciendo por esta cuenta, que también la utilizo, pero queremos avisar desde las otras también que vamos a estar haciéndolo desde aquí. ¿Querés hacerlo, por favor? Pasa que yo no tengo acceso a tu cuenta de Instagram. ¿Y yo desde acá no voy a poder hacerlo? Entonces, las personas que quieren estar ya van a saber de todas las historias Bueno, que publicamos. en Sagrada Llama si sale. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, gracias a todos que van llegando. Les recibimos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a comenzar con nuestra segunda parte. Esta segunda parte de nuestra historia como llamas gemelas. Esta segunda parte de nuestro vínculo. Y recién estábamos haciendo nuestra merienda cena. Hola, hermosa. Y, y bueno, compartíamos un poco, ¿no? Cómo iba a continuar esta historia, solo para no perdernos, ¿no? Para no irnos por las ramas o recordar algunos detalles que queríamos que sí o sí se compartan. Hola, buenas noches, bienvenidas. Así que espero que hayan podido ver el vivo que hicimos el miércoles pasado, si no lo van a poder ver después. Hacemos un mini resumen, no. Sentimos que hay tantos detalles en nuestra historia que podemos hablar muchísimo. Eh, Creo que no va a ser necesario hacer un resumen, pero yo les recomiendo, vimos todo, me encanta que lo hayan visto, porque siento que está bueno para que puedan ir siguiendo ese hilo. Nos habíamos quedado en que después de estar hablando por teléfono más o menos un mes, que estuvimos conectándonos, que nos enamoramos a la distancia, nos encontramos en el retiro de Tantra que yo estaba guiando, que fue, bueno, ahí no hablamos demasiado, no vamos a profundizar, pero fue muy desafiante. Creo que esa es la palabra que puedo traer hoy. Fue muy desafiante estar en el lugar de facilitadora, en un vínculo que estaba acabando de nacer, ¿no? Se acababa de nacer ese vínculo fuertísimo, profundísimo, y yo estaba guiándolo a él a tener prácticas íntimas con otras personas, ¿no? Más todo lo que conlleva el guiar a un grupo tantos días en prácticas muy fuertes, muy movilizantes. Bueno, ahora recordando un poco si hablamos un poquito sobre eso y sobre esto que sentimos, ¿no? Que Marco, sin tener ninguna experiencia en facilitar o guiar grupos, él estaba acompañándome y sosteniendo ese grupo conmigo en todo ese tiempo. Y al terminar este proceso, que duró 9 días, nos fuimos unos días a un refugio de montaña. Nos fuimos a Puesto Muyu, un lugar hermoso y mágico a los pies del Champaquí, en Córdoba, en Tras la Sierra. ¿Cómo se llama el lugar? No, Villa Las Rosas no, es Los Los molles. Molles, en Los Molles. Los molles. Es un lugar muy mágico, imagínense, así, muy de película. Nos fuimos a un refugio en la montaña, en un lugar alejado de todo, muy hermoso en todo, en su estructura, en la naturaleza, en cómo estaba ambientado este espacio, a dormir juntitos en una cabaña, a la luz de las velas prácticamente.
Y ahí pasaron cosas muy importantes en los días que estuvimos ahí, porque empezamos a conectar con esta conexión que venía de vidas pasadas. Había contado en el vivo anterior sobre mis memorias de vidas pasadas, que hacía ya años que recordaba mi vida anterior en Perú, que él justo me habló desde Perú en el momento en el que nos enamoramos, ¿no? Que empezó a sentirme, a pensar en mí. Y en este momento en el que estábamos en el refugio, tuvimos dos conexiones muy fuertes y muy claras. Hoy pensamos cuál fue primero, ¿no? Porque hicimos una apertura de registros akáshicos. Yo empecé a abrirle el registro akáshico a Marco y de repente se abrió el vincular, así, muy fuerte, empezó a llegar la información. Pero antes de esto, ¿no? Antes de esto tuvimos una secuencia muy interesante y muy fuerte que siento hoy, a la luz de los acontecimientos de hoy, revela lo que iría siendo ya en un futuro nuestra labor en conjunto. Es verdad. Un día, siento contarlo, era un día medio lluvioso, medio gris, después de 10 días de sol pleno en Córdoba y entre las sierras, aunque había habido un día de lluvia. Este, Estábamos ahí sin hacer nada, ¿no? Solo conviviendo en tranquilidad por primera vez después de 10 días de estar con 15, 20 personas más. Tuvimos unos momentos de intimidad cotidiana, por así decir, de estar durante el día conviviendo simplemente con la otra persona, charlando por primera vez en nuestras vidas, porque por más que habíamos hablado un montón y estábamos enamorados, no habíamos tenido momentos a solas reales donde pudiéramos compartirnos espontáneamente. Y en esa tarde nos fuimos a dormir la siesta básicamente porque estaba medio lluvioso, no daba mucho para salir a caminar. Y fue una siesta muy rara. O sea, fue una siesta muy rara. Los dos, ella tiene otra conexión, pero ambos tenemos una conexión con los sueños y yo en ese momento mi conexión era mucho más inconsciente, pero cuando nos despertamos de esa siesta sentimos que algo muy raro estaba pasando, como realmente, me acuerdo yo de cerrar los ojos, nos estábamos abrazando y sentir que eras otra persona. Ay, yo no me acordaba de esto. Algo muy raro, o sea, como si cerrara los ojos y yo Wow. estuviera soñando que estoy abrazando a alguien que no sé quién es. Y, en- y pude ponerle palabras a eso porque vos me dijiste cuando te despertaste que sentías que el cuarto estaba lleno de gente. Wow. Estaba lleno de gente toda tirada así, como por toda la energía que se había liberado en los 10 días anteriores. O sea, En el retiro de Tantra. en el retiro, eh, vos principalmente, pero yo asistiendo y acompañando, es como que fuimos canales de transmutación muy grande de la energía sexual que se liberaba en ese encuentro, pero un montón de eso se nos pegó Ujú. o nos siguió. Eso era algo que no teníamos idea de que podía pasar tan fuertemente, o al menos yo nunca lo había podido prever. Y en ese momento estábamos en la siesta y fue como, uff, este cuarto está lleno de toda la gente con la que venimos conviviendo. Bueno, justo se dio la casualidad, la causalidad de que era un día de lluvia, día de limpieza, y cuando terminó la siesta, paró de llover, pudimos salir. Y dijimos, tenemos que ir a limpiarnos, como esto no da, o sea, algo hay que hacer. Salimos, fuimos a un arroyo y empezamos a limpiarnos, como a cada uno le sale. Yo me acuerdo que Ujú. me paré en una piedra gigante y me agarré de un árbol y empecé a bostezar y estuve
15 minutos bostezando. Fue algo que nunca me había pasado en mi vida. Y vos estabas sentada. Sí, yo me soplé un rapecito, una medicina, y fue creo que en ese momento, ¿no? Yo tuve una conexión en ese momento en la que aparecían estas visiones que yo solía tener de la vida pasada, y apareció en esta visión un hombre mayor que ay, me genera un montón de movimiento ya solo recordarlo, porque era un hombre mayor con el que yo en ese momento creo, no me acuerdo, pero creo que no sabía todavía, ¿no? El vínculo que teníamos. No, No. no. Era un hombre mayor que de repente, a mí, que era una jovencita eh, nativa, ¿no? De Pucallpa, una shipiba, se acercaba a mí y me daba un beso en el tercer ojo. Y en el momento en el que yo abro los ojos, Marco viene y hace la misma secuencia que yo estaba visualizando internamente, de la que no estaba pronunciando nada. Viene y me besa el tercer ojo, ¿no? Fue como un soplido en el tercer ojo, más que un beso, un soplido. Y yo no me acuerdo, me creo que me emocioné un montón porque empecé a sentir esa conexión. Ya empezábamos a sentir la energía que se estaba moviendo muy fuertemente en ese momento. Porque vos todavía no habías conectado. eh, Ah, no, Ariana, te habrá no, no, solicitado. no habías conectado con que yo era el hombre de todas esas visiones que habías tenido. O sea, hasta entonces nos conocíamos, nos enamoramos, pero no pensamos mucho en que nuestros viajes estaban conectados. No, No, había una intuición. Yo tenía una sí, intuición, claramente. Yo tenía que ir a Perú, estaba haciendo el mismo viaje que iba a hacer yo a Bolivia y a Perú. Él me reconoce a mí, o sea, me reconoce, digo, en el sentido en el que él de repente empieza a sentir el llamado a hablarme, a sentirme energéticamente a mí, entonces había una conexión. Pero de hecho, en todas estas visiones que yo tenía, que les cuento que tenía de mi vida pasada, no aparecía el hombre. Recién en esa apareció el hombre, ¿sí? Y en ese apareció el hombre y él haciendo, o sea, haciendo lo mismo que estaba haciendo este hombre. y yo, de mi lado, fue básicamente sentir que ya me había limpiado. La vi a ella como con la cabeza entre las manos, sentada ahí sobre un arroyo. Fui y no sé por qué, nunca lo había hecho en mi vida a nadie más, pero sentí que lo tenía que hacer. Fui y le soplé el tercer ojo. Y Bueno, cuando lo hice, abriste los ojos y me dijiste, acabas de hacer lo mismo en la visión que estaba teniendo. sí. Y ahí conectaste con que yo era ese hombre en esa vida pasada. Bueno, ¿y fue que fue al día siguiente que abrimos los registros? Al día siguiente nos dimos cuenta que, ok, acá hay mucha data. No querías, vos tenías bastantes resistencias porque estábamos pasándola bien, no, no había por qué abrir los registros, pero yo sabía que ella era una canalizadora y a mí me da mucha curiosidad saber qué había detrás de todo esto. Sí, aparte lo que a mí me pasaba es que el abrir el registro acá y con una persona que no conozco es diferente a abrirse a una persona con la que tengo un vínculo tan fuerte, ¿no? Como canalizadora es algo que a mí aún me sucede abrirmelos a mí, o hasta ese momento abrírmelos a mí me resultaba bastante complejo el ser objetiva. Yo me conecto y canalizo información para mí un montón, pero de otra forma, que es muy largo para contar acá, pero no de una forma en la que abro mi registro acálico de esa forma. Pero bueno, le abrí el registro a él y de repente se abrió el registro vincular. Para lo que no saben, yo abro los registros con una metodología que canalicé, que es chakra por chakra, y cuando empecé, no sé si fue en el segundo chakra, creo que fue. El primer chakra bajaba la Sí. información para él, y cuando empecé en el segundo, empezaron a venir visiones de esta vida pasada nuestra juntos. Fue lo más fuerte, creo que de todas las lecturas que hice en mi vida, fue la más fuerte que trajo un movimiento en mí de trasladarme casi a esa vida anterior. Y empecé a ver todo eso, empecé a emocionarme muchísimo, a llorar. No voy a contar acá todo lo que llegó, pero así, muy de película, porque éramos de dos tribus de diferentes. Nuestro amor era como un amor prohibido, ¿sí? Y yo era una shipiba, él era más de la zona del altiplano.
él era mucho mayor que yo y yo me estaba preparando para ser una mujer medicina. Y, y bueno, y nos enamoramos y tuvimos un vínculo que no prosperó. En esa encarnación, nuestro vínculo, él estaba muy abierto a dejar todo, ¿no? De alguna manera desafiar todo eso que no nos permitía poder unirnos, y yo no. Yo fui la que decidí que se cerrara ese vínculo. Y apareció una memoria muy fuerte, que es lo digo, le digo que realmente me genera mucha emoción porque fue muy fuerte. Fue una memoria de un aborto que tuve en esa vida, porque quedé embarazada de él y sentía que yo no podía tenerlo, porque era soltar todo esto que en mi tribu y mi misión y en mi servicio me estaba pidiendo que continuara, ¿no? Como que cortaba con todo eso. Cuando vino esta memoria del aborto, yo empecé a llorar de una manera que casi tengo un ataque de pánico, no podía respirar. Y empecé a sentir culpa, pero una culpa como que no pudiera soportarla en esta encarnación. Me acuerdo que le empecé a decir, no lo soporto, no voy a soportar esta memoria, no voy a soportar esta memoria, y lloraba. Estábamos al pie del río con cascadita en medio de la montaña, del Champaquí, ¿no? Muy fuerte la energía que sucedía en ese momento. Bueno, y él me estuvo acompañando y conteniendo como pudo, pero yo no paraba de llorar y venían visiones. Yo lo veía a él tal cual era en esa vida él, me veía a mí, veía cómo nos encontrábamos, veía toda esa conexión, y esta información que llegó en el segundo chakra, y luego de eso no pude continuar la lectura porque realmente estaba sintiendo que se me abría el corazón. Sí. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue que no parecías vos cuando llorabas. Mm, Como que tenías un llanto que parecías una persona que yo no conocía. mm, La voz que ponías cuando llorabas, cómo actuabas, la cara, el rostro, los gestos, como que estabas actuando como la shipiba que eras, sin pensarlo. sí. Y bueno, a mí me asustó un poco y decidimos como cerrar la apertura de registro en ese momento de lo impactante que fue. Eh, Sí. Bueno, y me acuerdo que, sí, me acuerdo que vos me decías como, estás acá, como había algo de traerme de ese lugar, como si me estuviera chupando esa memoria, ¿no? Como no te olvides que esto es una memoria, no Sí. es la realidad, no es el aquí y el ahora. Bueno, Bueno, y después de eso, yo no me acuerdo bien, nos quedamos 3 días en ese refugio, porque sé que después empezó a llegar mucha información con respecto a lo que yo tenía que hacer en ese viaje, ¿sí? Que yo continuaba viaje al norte a Bolivia y a Perú, y Marco volvía a Buenos Aires, ¿no? Y yo estaba yendo a ese viaje porque sentía que había un llamado de Perú, de los yipibos y de esa vida, pero de repente toda esta información que empezó a llegar en las lecturas empezó a darme orientación, a que había un motivo y que tenía mucho que ver con este aborto, el sanar esa memoria con esa alma, ¿no? Con ese acuerdo. Así que, bueno, nos quedamos 3 días en ese lugar, hicimos una ofrenda muy grande también que tenía que ver con esto que mencionaba Marco, de la limpieza de energías que habíamos empezado a realizar, sintiendo la energía de muchas personas a las que habíamos estado conteniendo en ese retiro de Tantra. Hicimos una ofrenda de nuestros fluidos sexuales a la tierra, la noche ahí en la montaña, que fue muy hermoso, porque creo que fue como bien un primer ritual que tuvimos juntos, ¿no? Que ahora es algo muy cotidiano, el realizar rituales y ceremonias juntos, y esa creo que fue la primera ceremonia que sentimos. fue fuerte, fue Sí, fuerte. fue fuerte. Creo que vos nunca habías ofrendado tu semen a la tierra, ¿no? No, fue raro, fue muy raro también. Me acuerdo que había algo de este proceso de reconocimiento en donde yo me sentía como si fuese mucho más maduro de repente y mucho más una persona más completa de lo que era cuando estaba en mi cotidianidad. Como si, bueno, yo ahora tengo 25 años, en ese momento tenía 23 creo, y, y en esos tiempos estaba con la energía tan elevada
que nada, me sentía como un hombre de 40 y pico, súper realizado y confiado consigo mismo. Y esas dos partes convivían en mí. Y al mismo tiempo se me activaba como una especie de sabiduría ancestral que me habilitaba a hacer esas ceremonias que nunca había hecho en mi vida. Y para mí hacer una ceremonia era lo más raro del mundo. Como realmente, por más que era creyente, una cosa es creer y otra cosa es hacer ritos. Entonces, eh, fue muy impactante porque fue muy orgánico, no dijimos vamos a hacerlo ahora, surgió por las necesidades del momento. Sí, porque estábamos siendo guiados, ¿no? Que es algo que sigue sucediendo y cada vez es mucho más claro y más concreto. Y bueno, pasamos esos 3 días y como les contábamos, él volvía a Buenos Aires, así que bajamos de la montaña de este refugio y, y bueno, pasamos una tarde ahí hasta que los fui a acompañar a la estación de ómnibus que se volvía y tuvimos ahí una escena muy romántica de película en la que llorábamos, nos despedíamos y no sabíamos cuánto tiempo iba a pasar porque yo me estaba yendo a un viaje sin fecha de vuelta, ¿sí? Y, y hoy recordábamos esto hace un ratito, decíamos, de alguna manera sabíamos que estaba cerrándose un ciclo, inconscientemente, porque realmente después de eso cambió todo. Pasó un tiempo, pero cambió todo. Entonces nos despedimos y él se subía al micro y llorábamos los dos. Ahí, A ver si alguien nos puede tirar un comentario, a si ver nos si escuchan. nos escuchan o estamos en pausa, porque me parece que estamos conectados ya. A ver si quedó como pensé. Si alguien nos está escuchando, ahí estamos resolviendo la conexión. Bueno, a ver si ahí estamos. Se corta, dice, se escucha y se corta. Ahora sí, buenísimo. Se ven un poco pixelados y trabados. Ahora nos dicen si se ve bien porque ahora conectamos con otra red. Sí, ahora debería. Bueno, Si pueden mandar un emoji o algo claro, para de ahí de confirmar. confirmar con eso. Em, sí, ahora está mejor, dice. Bien. Bueno, entonces estábamos ahí en la película. Porque fue muy gracioso porque yo estaba toda compungida, ¿no? Y el colectivo se da la vuelta, ¿no? Hace como una vueltita y yo voy caminando por el mismo lugar y de repente veo el micro parado con un semáforo. Gracias por avisarnos. Y cuando miro hacia el micro para verlo a Marco, Marco está así llorando. Y a veces me rompía el corazón, era como, no podía creerlo. Bueno, y ahí empezó mi viaje. Ahí empezó mi viaje, me fui de ahí estábamos en Villa Las Rosas, en Tras la Sierra, me fui a Córdoba Capital, de Córdoba Capital me fui a Jujuy y empecé un viajazo así muy interno, muy profundo, en donde Marco me acompañó, yo con pochoclos mientras se no me muevo si se les corta, lindagos. Bueno, y gracioso. Me encanta que sea como algo muy cotidiano esto, como que estamos compartiendo por más que no lo sepamos con alguien ahí mientras Sí, me hacemos. encanta que nos escuchen ahí. Bueno, y bueno, ya empezó ese viaje en donde él me acompañaba a mí todo el tiempo, ¿no? Hablábamos todos los días, un montón por día. Y bueno, no voy a contar todo el viaje porque es un montón, pero sí voy a contar algo que aconteció muy fuerte, que fue esto que les mencionaba, ¿no? Creo que no lo mencionamos anteriormente, que es que desde que el vínculo empezó, cuando Marco me empezó a hablar
desde Cusco y empezamos a hablar y nos enamoramos, él me mencionó que era poliamoroso, ¿sí? Y acá tengo que hacer una pausa para contarles que hay una historia que para mí esto no era una persona que venía y decía, tengo una forma de amor diferente a la que vos, forma vincular diferente a la tuya. Porque yo no era poliamorosa, no soy poliamorosa, pero sin embargo había tenido un pasado de varias personas que se habían acercado a mi vida como proponiéndome ese tipo de vinculación, que o causalidad eran Capricornio, como este señor aquí al lado mío, o causalidad que mi padre, mi abuelo, el padre de mi hijo eran Capricornio, ¿sí? Son Capricornio. Entonces, para mí había como tantas conexiones, ¿no? Imagínense mi cabeza con todas las conexiones que se daban, y cuando él me dijo que era poliamoroso, me acuerdo que me agarró mucha angustia, porque era como, no va a poder ser. Ya había un montón también con la diferencia de edad, ¿no? Como muchas cosas que sentía que chocaban completamente. Y aún así decidí continuar, ¿no? Decidimos continuar. Yo creo que hay una parte mía que quería creer, no, estamos tan enamorados que no va a pasar, no va a pasar, no va a estar con nadie. Y sin embargo, sucedió, ¿no? En un momento estaba ahí en Cusco, yo, en un hostel, y él se va a encontrar con una amiga con la que se conocía hace muchos años virtualmente y que justo viajaba a Buenos Aires, y se encontraron en ese momento. Y yo cuando él me lo dijo, sentí algo. Y ese día, cuando volví a encontrarse con ella, me dijo, mañana hacemos una videollamada, te quiero contar algo o algo así. Y yo ya ahí lo entendí y fue, decímelo ahora, y no me lo quiso decir, pero yo toda la noche sintiendo que lo que me iba a decir, oh, sí, así. No, fue tristísimo. Realmente fue una de las situaciones más dolorosas que sentí en mi vida. Al otro día hacemos la videollamada y él me lo cuenta. Me acuerdo, aparte el modo en el que me lo contó fue como terrible, porque me dijo, lo peor que pensamos que podía pasar, pasó, me dijo. Pero te lo dije en chiste al mismo tiempo. Aparte Como me me reía chiste. porque, Por- bueno, obviamente es un mecanismo claro, de, es un mecanismo cuando yo muchas veces me río cuando tengo que decir algo que me cuesta decir, sí. pero también para alivianar un poco la situación, como yo te iba a decir, como, nada, esto no significa que no te amo, ni iba a abrir la conversación, pero empezó así y vos me cortaste. Sí, a mí me agarró una angustia muy Sí. fuerte, me puse a llorar y corté la videollamada y él me empezó a mandar audios sí, audios o llamadas y me quería explicar y me decía, no cambia nada, te amo igual, como no va a cambiar nada. Me decía, ¿cómo no cambiar nada? ¿No? Era como, sí, hay una tercera persona, las cosas cambian. Y, y yo entré en una crisis que una parte me decía, ¿por qué? O sea, lo acabas de conocer, no es posible que te pongas de esta manera, pero yo entré en un estado de locura. Fueron 3 días que no comí, no me levanté de la cama, en un hostel, ¿no? En otro país, donde no tenía encima nadie que me acompañara en ese momento, emocionalmente. Y yo entré en crisis de llanto, de locura, porque yo tenía una sensación de que no sé cómo explicárselos, porque es como les digo, yo sabía que lo acababa de conocer, y que si no lo acababa de conocer también, la vida sigue, ¿no? Como, sin embargo, había algo que me nublaba la visión. Yo sentía que esto me estaba diciendo que no íbamos a poder estar juntos y que no se iba a poder dar, pero eso me generaba un dolor que yo no lo podía entender, no lo podía entender. Me daba miedo lo que yo podía hacer conmigo, como si me pudiera llegar a lastimar o hacer algo. Sabía que no lo iba a hacer, pero me pasaba que era insoportable. Hasta que en un momento me levanté de la cama yo misma, fue como si me hubiera agarrado, como te vas a bañar. Me acuerdo que me bañé, salí ahí al pueblo, y fue también, todo era fuertísimo, porque yo ya había estado en otra vida ahí, entonces me acuerdo que tenía todo el tiempo como visiones de las líneas de tiempo se estaban todo el tiempo cruzando, y yo me acuerdo de estar viendo la iglesia y tener sensaciones de que estaba en la otra vida, era como todo un sueño. Bueno, y hablamos un poco más ese día y hablamos un poco más todos los días. Continuamos hablando y aunque yo todo el tiempo le decía, no es posible, yo no puedo continuar de esta manera, él insistía en que sí y yo quería creer que sí también. Así que se
tuvo esto un montón, hacíamos videollamadas de 4 o 5 horas, nos abríamos los registros, nos tirábamos, hacíamos lecturas de tarot, queríamos ver cómo podíamos resolver esto porque los dos nos amábamos, queríamos estar juntos, pero sentíamos que era imposible, porque yo sentía que no podía vincularme con él y con otra persona. Sí, también estaba el hecho de que yo realmente creía en esa forma de vincular, como en el poliamor. Era mi filosofía de vida también, no era solo una cuestión sexual. Entonces, no era como desde un lugar, yo sentía que no es que me estaba aferrando a una ideología porque no quería eh, como estar involucrado solo con una persona. Era realmente una filosofía de vida, entonces yo no quería que vos te fueras de mi vida eh, y quería poder que sea compatible con mi filosofía de vida. Y, y yo no veía, esto también pasaba mucho, me acuerdo que hablábamos mucho de que yo no veía al poliamor como estoy con vos y estoy con otra persona y somos los tres. Lo veía como una especie de red donde podía estar con una persona o podía estar con otra persona y si yo podía sostener eso emocionalmente eh, sin que o sea, sin tener vínculos tan eh, comprometidos en términos de proyectos de vida, no tenía por qué haber problemas. Eso era lo que yo realmente creía. Entonces, por eso también se sostenía un poco, porque sabíamos que no había una mala intención de los dos lados. Sí. Como realmente no había una especie de traición, pero al mismo tiempo, a un nivel emocional, que no es un nivel lógico y filosófico, pasaban cosas, ¿no? Como lo que acabas de contar. Sí. Bueno, fue muy fuerte eso, porque me atravesaba completamente esa sensación de vulnerabilidad y estaba viajando sola en un viaje súper profundo y bueno, pasó de todo. Además, Sí. eh, además yo era el que te estaba acompañando en ese viaje, como vos, no, vos estabas sola viajando y hablabas conmigo casi todo el tiempo. Ujú. Era como el sostén que si no me hablabas estabas como muy sola viviendo todas esas cosas y era bastante Sí. desafiante. Sí, era muy loco porque yo había una parte mía que estaba enojada con él. Por más que él nunca me mintió, siempre me dijo cómo era su forma de vincular y yo lo entendía y sabía que no había una mala intención de él. Aún así a mí me generaba dolor porque sentía que no era compatible nuestro vínculo. Entonces hay una parte mía que todo el tiempo estaba en ese duelo y él no querer aceptarlo, ¿no? Y como les decía, él no era solamente poliamoroso, era un militante. Era militante Era del poliamor. militante, era como, yo no me imaginaba, él no es más poliamoroso hoy, pero yo en ese momento no pensaba en absoluto que eso podía ser una posibilidad. No había la posibilidad de que él dejara de ser poliamoroso y no había la posibilidad de que yo pudiera aceptar esa forma vincular. Aún así, sí, la sostuve, porque seguimos hablando, intentando ver qué pasaba con eso. Yo estuve viajando 2 meses, en esos 2 meses estuvimos compartiéndonos. Llegué hasta Pucallpa, que fue todo muy complejo hasta llegar allá. Estuve conviviendo allí con los yipibos, hice las ceremonias, pasó de todo. Será otro vivo ese. Y volví a Buenos Aires. Y, y en todo ese tiempo seguimos compartiendo, viendo qué pasaba, ¿no? Como que no sabíamos qué, pero estábamos viendo a ver si de alguna manera se resolvía. Y bueno, y nos encontramos acá en Buenos Aires y fue hermoso volver a abrazarnos, besarnos, acercarnos, pero seguía sucediendo. Sucedió que él volvió a estar con otra persona y nos volvíamos a distanciar. Ahora voy a responder esas preguntas que había hecho alguien con respecto al contacto cero. Hasta ese momento no habíamos tenido ningún tipo de contacto cero, no sé, siempre estábamos en contacto. Y, y entonces había algo que era como estar todo el tiempo como queriendo ver que se resolviera de alguna manera y empezó a pasar algo muy concreto que es esto. Primero estuvo con una persona y después estuvo con otra persona y esa persona la acababa de conocer y a mí ya fue como, ¿por qué esta persona, perdón, porque volviendo a esto que pasó en Cusco, que yo me puse tan mal, que le he estado con alguien
Él en ese momento no me dijo estuve con alguien, me dijo la amo, ¿no? Me encontré con ella y me di cuenta que la amo, se me encendió el fuego en el corazón y fue como, es algo importante lo que le pasaba. Con esta chica, con la última con la que estuvo hasta que yo decidí que no quería continuar con esto, fue como la acabo de conocer y surgió esa forma de amor que él se vinculaba de esa manera y para mí fue, este es el límite, porque yo sentía que me traía energías que yo no estaba eligiendo, ¿no? De una forma que era muy diferente a la que yo me estaba vinculando. Y, y yo trataba, creo que no era un lugar, no, yo no lo estaba juzgando, pero era algo que tenía que ver con mi forma de vinculación, no era algo que estaba por separado. Él tenía esa forma de vinculación y me traía esa forma, esa energía a mí. Entonces para mí me atravesaba. Así que ahí fue cuando decidí no continuar con el vínculo. Pero respondiendo a esa pregunta que decían si nunca tuvimos contacto cero, la verdad que hoy tratamos de recordar cuándo fue el tiempo mayor que estuvimos sin contacto y que fue un mes. Siempre estábamos en contacto. Por más que ahora se terminó, volvíamos a hablar o le hablaba yo o me hablaba él. A diferencia de la mayoría de los divinos masculinos que hacen esto de no querer saber nada en algún momento o cortar todo tipo de comunicación, no sucedió eso con Marco. Marco nunca dejó de querer tener contacto conmigo, por más que en algunos momentos no se quería vincular de la forma en la que yo esperaba o tener acercamiento más íntimo. Él siempre estuvo en contacto conmigo. Sí, creo que vale la pena agregar algo respecto a eso, que tiene que ver con que si bien yo no te bloqueaba, en un plano sutil sí sentía mucho rechazo, sí te tiraba mala onda, sí podía ser como súper Frío, súper distante, frío y distante, frío, sí. como de decirte está todo bien, pero no estaba todo bien y no lo decía y tampoco hacía nada para poner un límite. Entonces, en algún sentido sí había como una redistancia en nuestra dinámica en muchos momentos. Y también vos me bloqueaste muchas veces, pasó, como muchas veces vos pusiste el límite. eh, y era muy... Siento que nos estamos adelantando un poquito, Mm, porque antes de eso, o sea, cuando volví yo, de mi lado, quiero contar cómo sí. fue la historia. Mientras ella estaba de viaje en Cusco, en Pucallpa, por Perú, Bolivia, yo volví a mi vida anterior. Y en esa Anterior, vida, anterior a este viaje que pasó todo esto, claro. claro, no mi vida pasada, Se fue, se vi loco. volví a mi vida común, en donde era un chico que estudiaba filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y tenía una rutina y no sé qué, no sé, ya ni me acuerdo bien qué hacía en esas épocas, pero fue hace un año, más, un poco más de un año. Este, Me encontré con una vida que era rarísima para mí. O sea, viví tantas cosas tan fuertes en estos viajes y al conocerla a ella, que volver a la academia, al ámbito académico, y me acuerdo que literalmente llegué de Córdoba, me fui a Retiro, y de Retiro, con la mochilota y toda, después de estar un mes, más de un mes viajando, me tomé el subte, eran las 8 de la mañana, me tomé el subte para llegar a la primera clase de un seminario que había de Derrida, que es un filósofo francés, y fue como trasladarme a otro mundo, así como Mm, abruptamente, el mundo de la razón y de la mente. Y bueno, ahí poco a poco, en esos meses, en ese verano, me fui dando cuenta que mi vida ya no me satisfacía, como todo bien con estudiar filosofía, es interesante, pero no me llenaba. Fue la primera vez en mi vida, yo siempre fui un alumno bastante decente, o sea, capricorniano, me gusta como cumplir las tareas, tener buenas notas. Fue la primera vez en mi vida
toda mi vida como académica, universitaria, escolar, educativa, donde dejé una materia, o no la pude terminar la materia. Y yo no podía creerme, era como decepcionante para mí mismo porque no tenía esta noción de mí, de cómo voy a dejar algo. Pero al mismo tiempo, literalmente mi ser no me permitía. Y yo empecé a sostener cosas que tenían que ver con eso viejo, eso anterior, esas ideas que tenía de mí mismo, pero que ya no me resonaban en el fondo, porque estaba en proceso de sintonizarme con mi sentir real. Bueno, gracias Margo por tus palabras. Un gusto poder compartir. Este, como que estaba teniendo un proceso de transformación muy grande en un montón de planos y mi ego estaba como haciéndose el boludo, pensando que lo que tenía que hacer era continuar con lo anterior y tener un título en filosofía y no sé qué más. Todas esas ideas que tenía de lo que tenía que ser la vida, que eran muy de la mente también, eran muy de la mente. Entonces voy a, vamos a lo jugoso. Este, yo había abierto un montón de procesos, o sea, cada relación que yo tenía, con sea quien sea la persona, era un ciclo, o sea, las relaciones tienen sus ciclos, es la naturaleza de la ciclicidad de la vida, del cosmos. Entonces, yo volví a Buenos Aires y por más que la había conocido a ella, tenía como varios vínculos medio abiertos, con poca claridad también, porque como yo no, como yo era poliamoroso, no tenía esta cosa de, bueno, empezar una amistad y empezar un vínculo y ahora nos vinculamos así y ahora tenía mucha claridad, en realidad, o sea, muchísima, pero aún así era poliamoroso, entonces era como, bueno, volví a Buenos Aires y habían varios vínculos abiertos, entonces esos vínculos tuvieron que atravesarse y cerrarse orgánicamente entre, literalmente el año pasado, entre, no sé, marzo y mayo, 5 amigos y amigas, 6 tal vez, de la vida, como que yo pensé que iban a estar siempre, pum, decidimos por alguna razón u otra parar de vincularnos, ¿no? Y, y eso, bueno, eh, tomó un tiempo. Y en ese tiempo yo seguía conociéndola a ella y no podíamos como vincularnos como a vos te hubiera gustado. Entonces, hubo momentos en donde vos pusiste el límite, cortaste, dijiste hasta acá llego y fuiste a hacer la tuya, ¿no? Y yo estaba como, no, no, pero en realidad como podemos hacer que todo funcione. Pero en realidad yo no sabía ni quién era yo, no sabía ni qué es, ni lo que quería, estaba re ausente de mí mismo, estaba dividido, mi energía sexual estaba súper dispersa, tenía que, o sea, quise salir a laburar, entré como docente en una escuela de una materia que ni me gustaba tanto, y al mes me tuve que ir porque me agarró una crisis, como una de las crisis más grandes que tuve en mi vida de salud mental. Y todo eso era por el proceso de transformación que estaba y el sostener cosas que no me hacían bien, pero que yo en la mente tenía la idea de que eso era yo. Entonces, finalmente fue como, vos ya me estabas, dije, no puedo sostener esto, como vos eras la persona que más presencia tenía, que más amor me compartía, que más verdad, autenticidad, lucidez me traías a la vida y yo no había tenido la presencia como para recibirte y sostenerlo y alinearme con eso. Como que para mí era una persona más. En algún plano eras una persona más de todas las demás, porque todo el mundo merece amor y todo es válido. Eh, y en un momento llegué a un pico de esa crisis y dije, tengo que cambiar a loca. Renuncié a ese laburo,
paré de ver a personas que no me nutrían mucho, eh, y que yo siento que no nutría a esas personas y que estábamos magnetizándonos desde lugares poco elevados, poco evolucionados, por así decir, o poco progresivos. eh, y dije, tengo que hacer un cambio. Este, y ahí fue cuando asumí, bueno, yo en ese tiempo hacía lectura de tarot, me dedicaba a eso, asumí que quería hacer ese cambio y dije, basta, me creé una nueva cuenta de Instagram, me acuerdo en ese momento fue el solsticio de invierno, el 21 de junio, y a partir de ahí empezaron a cambiar las cosas. Me llegaron un par de laburos de tarot y empecé a leer en otros espacios, pero lo que importa es como que yo empecé llegando a ese pico de lo pico invertido, a lo más bajo de lo bajo, eh, em- empecé a dar un movimiento de salida. Y sin saberlo empecé a sintonizarme y alinearme con tu energía. Yo no pensaba en ese momento, quiero estar bien para estar con Chandra. Yo no veía como yo veía como imposible el volver a estar con vos. Como no me interesaba, me acuerdo que no me atraías. Dije, bueno, me doy cuenta que el poliamor me hizo mal hasta acá, o como yo lo vengo haciendo, basta. Ya no soy más poliamoroso, pero no por eso dije, voy a volver a hablar a Chandra y va a estar todo bien. Como yo dije, tengo que empezar a cuidarme, porque si no lo hago, me voy a morir. Sí, porque aparte fue como, le empezaron a llegar mensajes también de estas personas, ¿no? Como, sí, yo cuando él me contó que no era más poliamoroso, que había empezado a hacer un proceso de limpieza con su energía sexual, a cuidarla de otra manera, para mí fue hermoso y al mismo tiempo decía, pero claro, las personas le empezaron a decir de alguna manera lo que yo le venía diciendo, que yo sentía con respecto a esa forma de vinculación, en la que, por lo menos digo, yo hablando con respecto a él, que es la persona que lo conozco, no sé por el motivo por el cual otras personas se quieren vincular con el poliamor, otra persona con la monogamia, o sea, cada quien elige el por qué o el para qué se vincula de una forma. Yo hablaba con respecto a este proceso porque yo lo conocía a él y yo sentía que lo que él estaba haciendo era no queriéndose comprometer, ¿sí? Como esto que él decía, abriendo como varios vínculos y no comprometiéndose con ninguno, como había un miedo ahí, porque también eso puede ser una elección, ¿sí? Pero ¿desde dónde la estamos haciendo? Yo sentía que había miedo de parte de él, ¿no? Como una necesidad de una distancia por miedo a que sucediera algo en esa profundidad. Y vos me lo traías mucho a eso, porque yo me vinculaba con personas que también compartían esa forma, o al menos estaban alineadas de alguna manera, que no me, que no hablaban en términos de compromiso, hablaban en otros términos. Mm. Y vos, cuando me hablabas de eso, me acuerdo que se me paraban los pelos, era como, pará, como yo tengo 23 años, no me quiero como comprometer con nadie, estoy eh, como, no sé, explorando mi manera de vincularme, y vos me decías como, quiero un compañero, y yo casi que Sí. me espantaba eso, me acuerdo. Y yo no lo admitía tampoco, como no lo veía, eso es lo más importante, yo no lo veía, no es como, nada salía de una mala intención, era de las, Se congeló, dice. no se escuchan, Ah, avisen si nos siguen escuchando. Ahora respondemos las preguntas. bueno, Avisen si se nos escucha, si nos mandan un emoji, con emojis y continuamos. Está bien. dale. Entonces, todas estas cosas surgían de mis propias convicciones de mí mismo y eran tan mentales, eran tantas ideas de lo que yo creía que la vincularidad debería ser, y etcétera,
que no me ponía en contacto con que a mí me generaba un espanto el compromiso. Yo lo pensaba muy racionalmente, me justificaba a mí mismo, siempre encontraba mi forma de eh, como argumentar lo que yo creía que estaba bien, pero vos me traías esa invitación a un compromiso y yo no me lo podía ni imaginar porque no estaba dispuesto a sacrificar como mis libertades, ponele, o lo que yo pensaba que en algún punto eran mis libertades vinculares y amorosas, porque para mí el amor tenía que ser compartido con muchas personas, era eso, era un amor como cristiano, yo lo asociaba con eso. Solo que lo que pasó fue que eventualmente me di cuenta que yo estaba dándole a la sexualidad un rol como terciarizado, la estaba terciarizando, estaba poniendo en mi mente todo esto es amor, cuando en realidad compartir la sexualidad era como algo muy, muy, muy grande y yo lo estaba minimizando a eso, lo estaba haciendo menos relevante. Y bueno, en realidad es complejo explicar, porque tenía toda una filosofía súper eh, Sí. abstracta y que en donde yo encontraba una forma de justificar que hacer el amor con muchas personas era multiplicar el amor, ponele. Y, y bueno, me di cuenta que eventualmente se fue revelando que a mí me costaba sumergirme en eso también, en esa intensidad emocional, en ese compromiso de presencia y no sé si de exclusividad, porque a mí no me daba miedo, solo, nunca estuve con muchas personas al mismo tiempo, tampoco ni nada, solo que era como la, lo que significaba el compromiso, no era sobre no poder tener relaciones con otras personas, era sobre tener que estar con vos y sentir la carga y la responsabilidad de como tener que cumplir con una costumbre, con normas vinculares y racionalizarlo muchísimo. Tiene Venus en Acuario. Quien sabe Sí. astrología puede comprender, ¿no? Que es Capricornio, pero tiene Venus en Acuario. Y ascendente en Sagitario. Entonces tengo mucha energía, aire, fuego. Queda grabado, sí. Bueno, si no, avisamos que si no llegamos a responder las preguntas, mañana va a haber un vivo en donde vamos a... Es solo para preguntas y Sí, respuestas. Este es para contar nuestra historia. El vivo de mañana es con Yo Soy Alaika, ¿sí? Que lo venimos compartiendo en las redes y va a ser para que puedan hacernos todas las preguntas que quieran. Si no pueden estar en el vivo, las pueden dejar. Mañana abrimos cajita para que dejen preguntas. Pero sí, vamos cerrando este tema para ir hacia el momento de reconocimiento de las llamas. Hasta este momento no sabíamos que éramos llamas gemelas, ¿sí? ¿Querés cerrar algo de eso que estás diciendo? eh, sí, gracias. Cuando me empecé a darme cuenta de mis patrones y a reconocer que me tenía que cuidar y cuidar mi energía sexual, como que me empezaron a caer fichas que ya se suponía que me tenían que haber caído hace rato. Che, tenés que cuidar tu energía sexual. Bueno, tenés que cuidarla porque tu vida depende de eso, como tu creatividad. Me acuerdo que entré a un trabajo en una escuela bilingüe y era una materia como que no me generaba, no me movía ni un pelo y yo pensaba que podía sostener eso mientras me vinculaba con otras personas y todo dispersa mi creatividad, estaba toda dispersa. Eh, y ahí como que me cayó en la ficha de cosas que vos habías dicho 100 veces, que fue como, ok, 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 experimenté con él no cuidar la energía sexual. Experimenté con lo más bajo que estaba disponible para mí, porque, no sé, otras personas tienen otras experiencias. Y eso me permitió, bueno, tengo que volver para arriba, sí, sí o sí. Eh, y ahí empecé un proceso no solo de reconexión, sino de purificación de mi energía. Como no era solo
tengo que cuidarme, sino tengo que elevar mi energía. ¿Cómo hago? Me encontré con los libros de Mantak Chia y empecé a practicar la órbita microcósmica, que es una respiración, una meditación tántrica, taoísta, todos los días. Eh, y inicié un ayuno que duró 6 meses. Un ayuno sexual, ¿no? No solamente con otras personas, sino también la descarga sexual, o sea, él no se estimulaba y descargaba su energía, sino que todo el tiempo elevaba esa energía. ¿Qué pasó mientras, Mientras, mientras yo tocaba fondo? claro, porque en todo esto, claro, él cero yo no existía, Vos eras pero como una persona más. estaba ahí. Él era mi amor, yo estaba enamorada. Yo en ese momento, hasta el momento en el que ahora voy a contar eso, el momento de que me llegó esta información y reconocí, recordé que yo era una llama gemela, hasta ese momento yo sufría esta separación, este distanciamiento. No entendía, porque habíamos tenido una unión que para mí había sido tan hermosa, tan profunda, de una conexión, y no entraba en mi cabeza ni en mi corazón que él estuviera actuando de esa manera con ese distanciamiento, ¿no? Hasta que en un momento ocurrió esto que me llegó un video de una persona que había estado en el retiro este que les mencionamos de 10 días, Dana, hermana de mi corazón, te amamos. Dana en ese momento estaba en el retiro y nos dijo que nosotros éramos llamas gemelas, ¿sí? Que nos había visto y había visto como nuestra cara, la mitad de uno y la mitad del otro. Me acuerdo que ni bola le dimos. Yo ya había escuchado ese término por ahí, pero no sabía en profundidad lo que significaba, la verdad. Y les digo otra cosa más que había sucedido que es también bastante relevante, que es que antes de que Marco me empezara a hablar por teléfono, ¿no? Esto en el vivo anterior lo dijimos, y me mandara mensajes que pensaba en mí y empezábamos a hablar, antes de eso, que yo ya sabía que tenía que viajar a Perú, lo compartía en diferentes círculos, y en un encuentro de la formación de Tantra que yo estaba dando y les contaba que yo tenía que ir a Perú, que sabía que tenía que hacerlo, pero que me daba miedo, y yo tenía un miedo muy particular que era, siento que me voy a morir. Yo le decía, siento que me voy a morir, no sabía cómo explicarlo. Y me acuerdo que una chica que estaba en esa formación, que hacía rato contaba siempre, ¿no? En su círculo, Sol, besito, Sol y Aldana, dos amigas que estaban haciendo la formación, contaban sus historias con sus llamas gemelas. Y yo me acuerdo de escucharlo como escuchaba una historia de una vinculación, pero no entendiendo lo que eran las llamas. Y cuando yo dije eso, me acuerdo que esta mujer, Sol, hermosa, una brujita, dijo, ¿vos sentís que te vas a morir? Porque te vas a encontrar con tu llama gemela, y encontrarte con tu llama gemela es como morirte. Bueno, fue terrible, un poco fuerte decírmelo, pero recordando lo que les cuento que me pasó en Cusco, cuando él me dijo que había estado con otra persona, yo me sentí morir, fue así. Así que ella me lo había dicho, pero yo me olvidé de eso. Dana me dijo que nos veía y éramos llamas gemelas y no lo tomábamos todavía. Pero cuando pasó todo este distanciamiento, que seguíamos hablando, nos preguntaban si tuvimos contacto cero o no, seguíamos hablando, pero siempre muy distantes, y yo lo lloraba, sentía que no entendía esta situación y él estaba en su propio proceso. Ahí me llega un video de Dana, donde me manda, solo el video, ni hola, me dijo un video de una persona que compartía información sobre las llamas gemelas y ciertas fases, ¿no? Que sabemos que ocurre. Y, y, y empiezo a escuchar el relato y me pongo a llorar con una emoción, con una sensación que es poco, no lo puedo explicar porque era entre emoción, alegría, tristeza, ¿no? Porque yo decía, está relatando mi historia con Marco, es esto, o sea, soy una llama gemela, pero el entendimiento fue mucho más allá de esto, fue como entender toda mi vida, como mi forma de vinculación en toda mi vida, perdón, fue como si empezara a generarme no sé, como si empezara a aceptarme. Fue hermoso, fue hermoso porque hubo un cambio en mí muy rotundo, no solamente con respecto a mi vida en particular, sino a mi vínculo con Marco, ¿sí? Yo empecé a generar un proceso de autoamor tan grande. Tuviste falsa llama. En el vivo anterior conté que una persona que me llevó a Marco, que es mi vínculo anterior, pero yo no creí que él era mi llama en su momento. Después les cuento sobre eso un poquito más.
Para mí, sí, falsa llama o karmático, podría ser un karmático. Yo siento que él vino en ese mes y medio que estuvimos juntos a prepararme para que esté con Marco. Y volviendo a esto del video que les digo, empezó a haber un entendimiento tan profundo sobre esto. Y empecé a hacer un cambio rotundo en mi vida, sí, empecé a hacer un cambio de alimentación, siempre me alimenté muy saludablemente, pero empecé a hacerlo como mucho más estricto, ¿no? Como mucho y más feliz. Empecé a hacer actividad física y empecé un proceso de autoamor. Creo que nunca estuve tan enamorada de mí como ese momento, porque hubo algo de entender realmente esto que trae el proceso de las llamas, ¿no? Esto del autoamor, de que él soy yo, somos la misma alma, ¿no? Y darme cuenta de que su distanciamiento tenía que ver con mi propio distanciamiento conmigo misma. Y fue un cambio de vibración, fue exactamente eso, porque fue entrar en una octava superior. Yo empecé a vibrar en una frecuencia en la que me enamoré de la vida y dejé de sufrir el distanciamiento que tenía con Marco. Fue como aceptarlo. Tenía momentos de llorar, tenía momentos de extrañarlo y todo, pero en general el mayor porcentaje del tiempo yo me encontraba agradecida porque yo ya me sentía en conexión con él. Pasó un tiempo, no sé si habrá pasado un mes que sentí que se lo tenía que compartir. Me acuerdo que me daba miedo porque yo me sentía tan feliz conmigo, con el amor, con la vida, que tenía miedo de compartírselo a Marco y que Marco me dijera, bueno, no sé, esta historia, todo muy lindo, pero yo no tengo idea de lo que estás hablando. Tenía miedo de que me bajara la vibración, pero en un momento fue a hablar con mis guías y fue, sí, se lo tengo que compartir. Y cuando se lo compartí, uniéndole todas las conexiones, porque era como, bueno, ¿te acordás que pasó esto, esto y esto y esto? Marco lo veía todo eso, resonaba con todo eso, pero no terminaba de creerlo, ¿no? Con respecto a lo que me preguntan, catalizador, falsa llama o el karmático, bueno, son nombres que se le dan en estos casos. Yo siento que sí, que de alguna manera ese vínculo anterior que fue esta pareja que tuve un año antes de conocerlo a Marco, con el que estuve un mes y medio en vínculo y estuve un año para duelarlo. Fue fuertísimo para mí. Y con esa persona, que ustedes podrían llamar catalizador o falsa llama, fue con la persona con la que en un momento tuve una conexión con mi vida pasada, haciendo el amor con él, tuve una conexión con mi vida pasada y en esa canalización él me dijo, tenés que ir a Perú, te está esperando alguien, un hombre te está esperando en Perú. O sea, él fue como un mensajero para que yo esté con Marco. Y además, porque durante todo ese mes y medio que estuvimos en vínculo, él sabía, él no entendía por qué, pero estábamos enamorados y se ponía a llorar de repente de la nada y me decía, yo sé que esto se va a terminar, esto es por un tiempo. Él lo sabía, él sabía que estaba canalizando una energía para mí. Me lo decía en un montón de momentos y era una persona que antes no había canalizado nunca, ¿sí? Esto lo contamos ya en el audio en el vivo anterior, Sí. por si no lo vieron. Este, está un poco más compartido ahí. Me acuerdo que cuando vos dijiste que creías que eran llamas gemelas, yo lo tomé como amigablemente y Mm. traté de responder muy cordialmente, pero me pareció muy raro. Y dije como todo el tiempo mi mente encontraba formas de justificar de que ella está medio loca, o, Como dicen ahí. o no sé si Bueno, loca, pero sí como muy apegada a mí. no se escuchó, que lo repita. Yo, cuando ella me dijo que creía que éramos llamas gemelas, me, me pareció, por más que lo recibí, lo tomé como con mucha cordialidad y te respondí amablemente, me parecía muy raro, o sea, me parecía como estabas encontrando, yo mi mente era, vos estás encontrando una manera de justificar tu dolor y de creer que hay como una especie de conexión astral entre nosotros para llenar tu vacío amoroso. No sé, eso era lo que me pasaba en la mente, como siempre encontraba formas de justificar que ella tenía, no sé, una especie
deseo que quería cumplir conmigo y que estaba proyectando en mí. Y yo me sentía como, "No, yo no soy quien para cumplir este deseo, pero no te quiero mandar al carajo solo por eso tampoco, ¿no?". Entonces me acuerdo que me lo dijiste y yo, yo estaba en una, estaba muy mal, eh, realmente como tratando de encontrar motivaciones para vivir, para seguir caminando, para seguir evolucionando. Y te dije, mira, no sé si fue esa vez o otra, que me Él estaba corregís, ¿eh? transitando la noche oscura del alma, claramente. Él estaba no encontrando qué es lo que tenía que hacer en su vida, que cómo tenía que, o sea, cómo vivir de lo que amaba, si realmente era hacia su destino, ¿no? Él tiene hoy 25 años, en ese momento eran 23, y yo 44, ¿no? Viviendo ya de mi servicio, estábamos en procesos diferentes. Por eso siento que, ahora continúa Marco, ¿no? Pero quería hacer este paréntesis porque los vínculos de las llamas gemelas son muy diferentes según la historia que hayamos tenido, porque tiene que ver con el acuerdo, ¿no? Entonces, él estaba en ese proceso, más igual fue siempre muy amable conmigo y hablábamos y compartíamos y creo que disfrutábamos, ¿no? Porque había un montón de diálogo, de cosas muy en común que podíamos seguir compartiendo, más allá de que él no sintiera esto, ¿no? De las llamas. Sí. Entonces, me acuerdo que te dije, mira, si vos querés creer en eso para sentirte mejor, hacelo. Como no, no te lo digo despectivamente, pero yo estoy viviendo día a día. Y la verdad es que esto a mí no me, no sé, no me acuerdo bien cómo te lo dije, pero algo así fue. Pero ese fue el mensaje después. Yo ahora estaba hablando como cuando empezamos a hablar, hablamos un tiempo, no sé cuánto tiempo fue, en el que yo le seguía contando esto, pero él no terminaba de creerlo del todo, pero seguíamos hablando. Pero después sí pasó esto en el que yo tuve un viaje a Capilla, que fue un cambio en mi vida muy grande. Hice un viaje a Capilla del Monte y fui a un encuentro que organizaba Punto de Encuentro de la 5D, a un encuentro en el que yo no solía vibrar demasiado, ¿no? Un encuentro bastante masivo, no sé, más masivo de lo que yo solía ir, en el que hablaban de este proceso en el que estamos de ascensión planetaria. No es que yo no creía en eso, hacía muchos años que sentía que estaba laborando en misión con respecto a eso, pero no solía ir a estos encuentros. Y, y sentí que tenía que ir. Y fue muy loco porque yo tenía un retiro organizado para esa misma fecha, un retiro acá en el Delta de Tantra, que no se armó, hacía meses lo difundía, no se armó el grupo, y lo cancelé, y cuando lo cancelé fue, claro, tengo que ir a este encuentro, voy a ir, y no sabía por qué. Pero fue fuertísimo ese encuentro, en ese momento no entendía bien qué estaba sucediendo, simplemente que estaba cambiando mi forma de ver mi vida, mi servicio, de ver la sexualidad tantra. Sentía que cambió todo. Ahí en Capilla del Monte aparecieron un montón de hermanos galácticos con señales y luces. Fue muy emocionante ese encuentro. Eh, y sentía que algo se empezaba a mover de mi historia, ¿no? Y me acuerdo que yo, sabiendo que Marco era mi llama y sintiendo que mi vida estaba cambiando, le mandé un mensaje diciéndole que, sabiendo esto, yo quería saber si él le estaba sucediendo algo, si había algo que me quería compartir, como que sentía que tenía que algún mensaje traerme a mí, que me ayudara en esto que me estaba pasando. Y ahí fue este mensaje que me mandó, donde fue el más duro y cortante de todos los mensajes, donde me decía, si vos querés creer esto, créelo, yo estoy viviendo el día a día, no me mandes más mensajes de esta forma. Fue como re crudo, que me acuerdo que fue como, bueno, gracias, porque de alguna manera siento que esto me permite hacer un corte, ¿no? Por más que yo siguiera confiando en las llamas gemelas. Y ahí vamos terminando. Sí, creo que ya nos pasamos más de la hora y Sí, cuarto. ¿No? lo que quiero contar es que ahí pasó un mes exactamente. Y conozco a quien mañana nos va a hacer el vivo. Yo soy Alaika, que ella la había empezado a seguir en las redes por las llamas gemelas, y, y nos hicimos amigas. Y empezamos a hablar, y me acuerdo de que le compartí, empecé a compartirle mi historia, y le contaba yo que lo extrañaba, que tenía ganas de hablar con él, pero sentía que él no. Y me acuerdo que ella me dijo, pero no importa si él no quiere hablar con vos, mandale un mensaje y decirle lo que vos sientas, sin esperar la respuesta. Y al día siguiente le mandé un mensaje, y él me respondió
y era otra persona, me respondió hace semanas que vengo pensando en vos, y ahí fue que nos hicimos una videollamada, creo que al día siguiente, y al otro día nos encontramos personalmente, y aunque no fue desde un momento, o sea, no fue desde el primer momento que nos encontramos que todo cambió, pero sí ya estaba, había un cambio muy grande en él, de mucho más acercamiento hacia mí, de mucha más apertura, y fue rapidísimo en ese momento. De repente estaba en la casa, festejando el cumple con él, organizando un viaje a Córdoba juntos, que hasta ese momento él todavía quería poner distancia todo el tiempo, y Estamos yendo muy rápido, como sí, para... para cortarlo. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacemos? Creo ¿Lo que vamos a cortamos? tener que hacer una tercera parte porque Sí, hay mucho para contar y sí, siento que estamos contándolo un poco más rápido para poder cubrir y la verdad es que no hace falta, nadie nos sí, apura. es verdad. Hay algo que es medio particular, que es que hay cosas que yo, y siento que vos también, pero en mi caso no recuerdo también como esta confusión que tuve recién de que pensé que le había dicho eso en un momento, que no tanto, porque la pasé realmente mal el año pasado, como a mi manera, y se me borraron cosas, me parece, como que se me mezclan cosas, estar mal no era solo, no era como, o sea, parte del proceso de evolución y de autoconocimiento incluye la noche oscura del alma y pasar y ver nuestras sombras, pero cuando nos descuidamos, también la energía se dispersa, las funciones cognitivas se deterioran. Si yo estoy en un momento muy feo, después es muy probable que mi mente, mi conciencia lo olvide o lo ponga en un lugar de mi cerebro donde está apartado para no, como, para, para no entrar ahí y sentir esa protección en salud mental, ¿no? Entonces, como que hay cosas medio mezcladas. No fue, o sea, fue grave a mi manera. No quiero exagerarlo, no quiero que parezca peor de lo que suena, pero creo que porque no fue un periodo que fue muy feliz ni alegre. eh, yo ascendente en Sagitario, cuando no hay alegría y felicidad, medio que me tira abajo todo. eh, y entonces se mezclan estas cosas al contarlas un poco. Pero a partir de ese, hoy volvimos a buscar, fue el 24 de noviembre que volvimos a hablar, todo como que ya había empezado a mejorar, ambos entramos así como paralelamente en procesos de mucha purificación y autoamor a nuestras maneras. Ella en esto que mencionaba de su autoamor y en mi caso con mi ayuno y mi cuidado de mi energía. Este, fuimos ya de ahí yendo para arriba, ¿no? Pero finalmente en ese 24 de noviembre que volvimos a hablar, como que se gatilló algo para dar ese salto más cuántico. Y bueno, a partir de ahí todo empezó a ponerse de vuelta cada vez más loco, cada vez más eh, inimaginado, imprevisto. Este, y creo que a partir de ahí podemos cerrar y dar paso a la parte 3 de esta historia. Sí, que es súper linda, porque aunque fue todo hermoso, fue muy difícil, ¿no? Y en esta tercera parte la energía empezó a acelerarse en un proceso hermoso que nos trajo acá, ¿no? ¿Qué luna tiene Marco? En Leo, preguntaba vos. Luna en Leo. Y, y que nos llevó a recordar nuestro propósito, a acelerar, y de repente esta persona que no quería que le diga amor o compañero, y de repente me hablaba de vivir juntos y estamos acá viviendo juntos y haciendo todo juntos, impensado en otro momento, pero hermoso poder estar viviéndolo hoy con todos los desafíos que trae, porque yo como divina femenina pensaba que en ese momento de la unión, bueno, puede ser más complejo también algunas cosas, pero no me podía imaginar que iban a pasar tantas cosas desafiantes,
continuamente. Es muy, muy complejo en momentos, incómodo, muy incómodo. Y aún así nos amamos y no podemos en este momento imaginar la vida sin el otro, porque realmente está siendo muy expansiva para los dos, más allá de que sea incómoda, es muy expansiva. Sentimos realmente que lo que nos está pasando no puede ser de otra manera. Sentimos mucha comodidad en este acompañarnos y estamos siendo asistidos continuamente, viviendo cosas de una frecuencia tan alta y tan amorosa que no podemos más que agradecerlo más allá de Sí, que sea tan complejo. sí, estamos contando nuestra historia y no estamos contando las dinámicas, los problemas, reflexionando en torno a cosas de la relación, como que estamos tratando de cubrir los hechos, eh, porque todo eso queda para otros vivos, pero cuando algo, o sea, en los momentos en donde más desafíos tenemos, muchas veces nos sostiene saber que estamos acompañados, que estamos asistidos, que tenemos una misión en conjunto Sí. y que necesitamos comprometernos ante eso. Si a veces no podemos comprometernos con el amor al otro, ponele, por más que siempre está, comprometernos con eso que nos convoca, que es mucho mayor a nuestros egos, a que yo quiero que me ames así o yo quiero que me ames así y por qué no haces esto, aquello, como estamos por cosas más muy serias eh, juntos, por un plan pactado por nuestra propia alma, que está dividida en dos cuerpos y que tenemos que honrar, o sea, tenemos que honrar. Mm. Así que le damos muchas gracias por habernos escuchado, por haberse quedado todo este tiempo. Nos encanta poder compartir y encontrar resonancias en el afuera. Así que continuaremos con Sí, la parte 3 y si hay alguna pregunta que sí. queramos responder antes de Acá, ¿cómo irnos. reconectaron luego que Marco estuvo con varias personas? Después de eso fue que estuvimos hablando ida y vuelta muchas veces, pero que Marco ya estaba muy en su proceso de profundidad y yo llorándolo y sufriendo porque quería estar con él, hasta que llegó el momento en el que yo reconocí que éramos llamas y me empecé a sentir muy bien, pero él continuó su proceso de profundidad y oscuridad en el que estaba, hasta este momento que fue en noviembre del año pasado que comenzamos a hablar y que se aceleró el proceso muchísimo. El ciclo de separación se repitió varias veces, pero muchas veces me parece que las llamas cuentan como ciclo de separación de años, Sí, que o vuelven a hablar meses. o meses. En nuestro caso era como muy, bueno, por 2 semanas decíamos no voy a hablar más con vos porque no te banco, y después a las 2 semanas hablábamos de vuelta. Sí. Y lo máximo que llegó a pasar de no hablar fue un mes, donde estábamos inmersos en estos procesos de elevación de nuestras propias energías. Pero sí, todo el tiempo hay acercamientos, separaciones, mismo ahora, Sí, como hoy en día tenemos distanciamientos, acá mismo, o sea, claro. no nos separamos ya. Hoy pensaba en eso, que es re para hablarlo mucho con respecto al proceso de las llamas, porque siento que estoy en contacto con muchas llamas gemelas y conozco muchas historias de llamas y es muy particular cada proceso, pero en nuestro caso en particular les puedo decir que lo que sucedió fue que se aceleró todo, todo mucho. Esto que muchas personas viven años o meses, nosotros fue como mucho más rápido todo, todo el tiempo de separación, el tiempo de volver, el tiempo de reconocimiento, porque nosotros sentimos que tiene que ver con la misión que tenemos juntos. La misión requiere de que estemos juntos y que podamos compartir esto. Entonces, hay algo de que cuando ese propósito apareció, permitió que ya no nos estuviéramos separando por cositas, esto que decía Marco, bueno, yo siento así o vos, hay algo más profundo que nos está uniendo, que hace que nos haga recordar el amor también, ¿no? Nos haga recordar como más, está este propósito, hoy estamos haciendo todo junto. Y, pero volviendo a esa pregunta, siento que el ciclo de separación en nosotros sigue ocurriendo, eso es muy loco, porque estamos juntos y sin embargo hay momentos donde parece que se va a,
a quebrar, ¿no? Nuevamente, y volvemos. Y estando juntos sigue sucediendo. Bueno, a ver, voy a ver si hay alguna pregunta más. Gracias, que Luna tiene Marco, nos respondimos. Escucharía todo el día, gracias. Qué bueno su testimonio, da mucha utilidad a los que estamos transformándonos. Qué bueno, nos alegramos. Están regios con el ritmo, dice. Gracias. Mañana vamos a estar respondiendo preguntas, lo que quieran hacer, nos las pueden dejar en la cajita que vamos a poner en las historias o en los mensajes privados y las respondemos mañana en el vivo con Yo Soy Alaika. Y aprovechamos este momento final también para contarles que estamos dando actividades juntas, porque hay una frecuencia, nuestro servicio, el que estamos mencionando, tiene una frecuencia que tiene que ser compartida, ¿sí? Agos, te amo, te mando un abrazo, linda. Este viernes hay un evento que no guiamos nosotros, lo va a estar guiando Mag, de Expresión Mágica, y Charlie, queda grabada, sí, queda grabada, ya en un ratito la subimos. Y la de mañana también va a estar grabada. Y es un viernes venusino que es un encuentro de tantra, donde va a haber movimiento de la energía sexual sagrada en un encuentro tribal, grupal, hermoso, respetuoso, amoroso, ¿sí? Así que los invitamos a que nos puedan enviar mensajitos para que les podamos enviar toda la información. Es el viernes próximo 24 de 19 a 22. Y el siguiente viernes, que es 7 de junio, con Marco vamos a estar guiando una ceremonia tántrica. Vamos a estar enviando una frecuencia que estamos recibiendo, asistidos por Isis, por la Madre Divina, que va a ser una iniciación en Tantra, ¿sí? Va a ser una meditación que tiene que ver con un ritual, que tiene que ver con la unión de Shiva y Shakti, con la energía femenina y masculina, que tiene todo que ver con el proceso vincular, con nosotros, el matrimonio propio, interno de cada ser, y con el vincular hacia el mundo, hacia la pareja y hacia todas las personas con las cuales nos vinculamos. Así que los invitamos a estos encuentros y online, sí, también online vamos a estar dando encuentros, estamos dando una formación de Tantra y sexualidad sagrada originaria y pronto se van a venir nuevos ciclos, porque ahora estamos cerrando un ciclo de limpieza sexual, que es un proceso muy sanador, ya habló Marco de lo que él estuvo transitando en el proceso de limpia, y un proceso de laboratorio vincular también. Así que si nos siguen aquí en Sagrada Llama, les vamos a estar contando de todas las actividades. Yo voy a abrir una formación para mujeres, Mujeres Serpiente, que también esta es una información bajada por Isis para que pueda brindar mi servicio de Tantra y de sexualidad y magia sexual para mujeres, que también va a ser virtual. Así que para más información nos envían mensajitos. Gracias. Gracias por la Gracias. escucha. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen.